Imagínese que le declaren clínicamente muerta y vuelva a la vida con una historia extraordinaria que desafía los límites de la ciencia y toca el núcleo mismo del espíritu humano. Esta es la extraordinaria e inspiradora historia de Velma Thomas, una mujer cuyo viaje de la muerte a la vida desafía toda explicación y cautiva a todo aquel que la escucha. Velma, declarada muerta durante 17 horas, regresó con un mensaje que dejó atónitos a los médicos, a su familia y a todos los que escucharon su historia. ¿Qué sucedió durante esas horas perdidas? ¿Qué trajo Velma del otro lado? Acompáñenos a explorar esta increíble narrativa de vida, muerte y los misterios que se esconden más allá. Velma Thomas fue una madre querida, una amiga querida y un pilar de su comunidad, una mujer cuya bondad y fe inquebrantable dejaron un impacto duradero en todos los que la conocieron. Siempre había sido un símbolo de fortaleza, una persona que enfrentó los desafíos de la vida con gracia y resiliencia. Pero en octubre de 2008, su vida dio un giro inesperado y aterrador que nadie podría haber previsto. En lo que parecía un día normal y corriente, lleno de las rutinas habituales de la familia y el hogar, sucedió lo inimaginable, un acontecimiento repentino y catastrófico que alteraría para siempre el curso de la vida de Velma. Estaba en su casa de Virginia Occidental cuando empezó a sentirse mal. Al principio, parecía una molestia menor, quizás fatiga o una simple dolencia pasajera, pero las cosas empeoraron rápidamente. Pronto, Velma sintió un dolor insoportable en el pecho y le costaba respirar. Al darse cuenta de que algo iba muy mal, su familia se apresuró a buscar ayuda. La urgencia era palpable, y en poco tiempo, llegaron los paramédicos y la transportaron rápidamente al hospital. Mientras la ambulancia recorría las calles a toda velocidad, el aire estaba cargado de tensión y sus seres queridos estaban invadidos por una profunda sensación de pavor. El miedo de perderla era casi insoportable. Una vez en el hospital, los profesionales médicos entraron en acción, sus esfuerzos impulsados por el conocimiento de que cada segundo contaba. La condición de Velma era crítica. Sufría un ataque cardíaco masivo, su corazón ya no podía bombear sangre de manera efectiva, y la situación se volvió desesperada. Los médicos y enfermeras administraron intervenciones para salvarle la vida, utilizando desfibrilación, compresiones torácicas y un cóctel de medicamentos destinados a restablecer el ritmo cardíaco. Durante horas, el equipo médico luchó incansablemente para estabilizarla, pero con cada minuto que pasaba, el cuerpo de Velma parecía resistirse a cada esfuerzo. En un momento, su corazón dejó de latir por completo, y la habitación se llenó del pitido frenético de las máquinas que parecían hacer eco de la urgencia en el aire. Los médicos y enfermeras se negaron a darse por vencidos, su determinación era inquebrantable. Trabajaron las 24 horas, utilizando todas las herramientas y técnicas disponibles para traerla de vuelta. El cuerpo de Velma fue colocado en soporte vital, y los médicos reiniciaron su corazón varias veces. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, su corazón continuó fallando. Con cada intento fallido, la esperanza parecía desvanecerse un poco más. Después de un periodo de incertidumbre agonizante, los médicos no tuvieron más remedio que comunicar la terrible noticia a su familia. El corazón de Velma se había parado demasiado tiempo y la falta de oxígeno en su cerebro había provocado daños irreparables. En ese momento, su supervivencia parecía imposible. Sin embargo, contra todo pronóstico, la historia de Velma apenas estaba comenzando. Aunque el equipo médico había logrado reiniciar el corazón de Velma, el daño en su cerebro parecía ser irreversible. En un intento de confirmar si aún quedaba actividad cerebral, los médicos le realizaron pruebas, pero los resultados fueron siempre desalentadores. No había señales de vida en su cerebro, ni un atisbo de esperanza en las lecturas, solo un silencio inquebrantable que coincidía con la cruda realidad de su condición. Después de horas de incansables esfuerzos por salvarla, el personal médico tomó la desgarradora decisión de declarar oficialmente a Velma clínicamente muerta. Para su familia, esta noticia fue un golpe indescriptible. El hijo de Velma, Tim, estaba especialmente abrumado por el dolor. Siempre había compartido un estrecho vínculo con su madre, y la idea de perderla lo dejó destrozado hasta los huesos.
El personal del hospital, reconociendo la magnitud del momento, permitió que la familia se reuniera alrededor del cuerpo inmóvil de Velma y le dieran su último adiós. Las máquinas que habían mantenido su cuerpo en funcionamiento se apagaron y la habitación cayó en un silencio inquietante. En esos momentos de silencio, su familia se vio consumida por un profundo dolor. Se acurrucaron a su alrededor, tomados de la mano, rezando y lamentando la pérdida de una mujer que había sido el corazón mismo de su mundo. El peso del dolor en esa habitación era abrumador. Parecía que el aire mismo estaba denso con la tristeza que impregnaba cada rincón. Velma había sido una matriarca querida, una fuente de amor y fortaleza para todos los que la conocían. Ahora, ella se había ido. Su cuerpo yacía inmóvil, y la familia tuvo que aceptar la brusquedad de su muerte. Las horas transcurrían lentamente, cada minuto cargado del dolor de su ausencia. La familia de Velma no tenía idea de que, en la quietud de la habitación del hospital, algo extraordinario se estaba desarrollando silenciosamente, algo que pronto desafiaría todo lo que creían saber sobre la vida y la muerte. La serie de eventos, desde su colapso repentino hasta la devastadora declaración de su muerte, parecía marcar el capítulo trágico y final de la vida de Velma. Su historia parecía haber llegado a un final desgarrador. Sin embargo, sin que nadie lo supiera en esa habitación, era solo el comienzo de un viaje asombroso, un viaje que dejaría a los médicos sin palabras, a su familia asombrada y provocaría conversaciones que trascenderían los límites de la ciencia médica. El milagroso regreso de Velma se convertiría en un símbolo de esperanza, desafiando los límites científicos y espirituales del entendimiento humano. Su historia es un recordatorio conmovedor de lo frágil e impredecible que puede ser la vida, de lo rápido que puede cambiar y dejarnos buscando respuestas. Pero para Velma Thomas, lo que parecía el final fue, de hecho, el preludio de un milagro que dejaría una marca indeleble en el mundo. Mientras Velma yacía inmóvil en esa cama de hospital estéril, su familia se vio empujada a una pesadilla inimaginable. El ataque cardíaco había sido un golpe devastador y la declaración de muerte solo agravó su dolor. La pérdida repentina e irreversible de Velma los dejó tambaleándose, luchando por darle sentido al vacío que había dejado atrás. Ella había sido el centro de sus vidas, la fuente de fuerza, amor y sabiduría que los unía a todos. Para Tim, su hijo, el dolor era casi insoportable. Velma había sido su ancla, su luz guía, y perderla fue como perder una parte de sí mismo. Ella había sido su confidente, su animadora y la persona cuya fe inquebrantable siempre le había dado fuerza. Su ausencia no fue solo una tragedia personal, sino una devastación emocional que lo dejó cuestionando la esencia misma de su vida. Mientras Tim estaba sentado junto al cuerpo sin vida de su madre, se sintió abrumado por una sensación de impotencia. Las máquinas que alguna vez habían monitoreado cada respiración y latido de su corazón ahora estaban en silencio. La habitación, que alguna vez estuvo llena del zumbido de los instrumentos médicos y las voces de los médicos, ahora estaba en un silencio sepulcral. Todo lo que Tim podía hacer era sostener la mano fría de su madre y rezar, esperando contra toda razón que ocurriera un milagro. Su corazón anhelaba alguna señal de vida, algún destello de esperanza en medio de una pérdida casi inimaginable. Las horas que siguieron a la declaración de muerte de Velma estuvieron llenas de una mezcla aplastante de incredulidad y dolor. Su familia entraba y salía de la habitación del hospital, cada persona ofreciendo su lloroso adiós, sus voces temblando por el peso de la pérdida. Algunos susurraban oraciones, buscando consuelo y fortaleza en un momento de dolor abrumador. Otros permanecieron sentados en silencio, con los ojos llenos de dolor, incapaces de encontrar las palabras que pudieran expresar la enormidad de lo que sentían. Para su familia, Velma era mucho más que una simple pariente. Era la personificación del amor, la resiliencia y el apoyo inquebrantable, una mujer cuya vida siempre había estado dedicada a ayudar a los demás. Su ausencia dejó un vacío que parecía imposible de llenar y, en esos momentos de duelo, cada miembro de la familia luchó por aceptar la realidad de su fallecimiento. Entre quienes acudieron al hospital para darle el último adiós se encontraba una de las amigas más cercanas de Velma. Al enterarse de su muerte,
Esta amiga se apresuró a estar a su lado, llevando consigo una Biblia pequeña y desgastada, una que Velma le había regalado muchos años atrás. Colocó la Biblia en la mesilla de noche y comenzó a recitar pasajes reconfortantes en voz alta. Su voz era un suave bálsamo para el pesado silencio que se había instalado en la habitación. Las palabras de las Escrituras brindaron cierto consuelo, pero el dolor crudo de perder a Velma todavía era demasiado para soportar. La fe, en ese momento, fue a la vez un consuelo y un desafío. ¿Cómo podía suceder una pérdida tan trágica a una mujer que había dedicado su vida a la bondad y a los demás? El personal médico también sintió el peso de la situación. Habían luchado incansablemente para salvar a Velma, pero la realidad de la situación era innegable. Si bien el equipo había agotado todas las medidas posibles para reanimarla, la gravedad de sus heridas los dejaba sin esperanza. Varios médicos y enfermeras hablaron con Tim y la familia para explicarles la gravedad de la condición de Velma. Sus palabras fueron clínicas, llenas de términos como daño cerebral irreversible y ninguna posibilidad de recuperación. Para la familia, estas explicaciones parecían desdibujarse en una niebla de dolor e incredulidad. Ningún razonamiento racional podría hacer que la pérdida fuera más fácil de aceptar o la situación menos dolorosa. A medida que pasaban las horas, la dura realidad de su muerte comenzó a instalarse, y cada minuto que pasaba profundizaba la sensación de pérdida. En medio de esta realidad desgarradora, se tuvieron que tomar decisiones prácticas, los preparativos para el funeral de Velma, los próximos pasos en lo que parecía un proceso inimaginable. Para Tim, cada una de estas decisiones se sintió como otro golpe en su corazón. ¿Cómo podía enfrentar la idea de organizar el funeral de su madre, cuando solo unas horas antes, ella había estado tan llena de vida? La sola idea de manejar la logística de su muerte, decidir cuándo transportar su cuerpo, cómo organizar el funeral, se sentía no solo abrumadora sino cruel. Su madre, la mujer que había sido su fuente inquebrantable de amor y apoyo, ya no estaba, y con ella, la reconfortante sensación de normalidad que siempre había conocido. A pesar de la profunda tristeza que flotaba en el aire, también había una profunda sensación de amor en la habitación. Los miembros de la familia se reunieron y compartieron historias de la extraordinaria vida de Velma. Hablaron de su risa, su infinita bondad y la forma en que siempre hacía que los demás se sintieran valorados. Su fortaleza en tiempos de adversidad era legendaria, al igual que su incansable trabajo por su comunidad y su inquebrantable compromiso con su fe. Cada historia trajo una sonrisa agridulce a sus rostros, un fugaz momento de alegría en medio del profundo dolor que todos sentían. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando el nieto más pequeño de Velma, demasiado pequeño para comprender plenamente la gravedad de la situación, preguntó inocentemente, ¿cuándo se despertará la abuela? La pregunta atravesó la habitación como un cuchillo, trayendo consigo una nueva ola de lágrimas. Para la familia, la respuesta fue simple y desgarradora, nunca. O eso creían. Tim, abrumado por el dolor y la confusión, luchaba por encontrarle sentido a la repentina muerte de su madre. La pérdida de Velma, la mujer que había sido su roca, su guía y su fuente constante de fortaleza, se sentía insoportable. Se encontró cuestionándose todo, ¿por qué se la habían arrebatado tan repentinamente? ¿Qué significado tenía todo aquello? Con lágrimas en el rostro, rezó fervientemente, pidiendo respuestas, una señal, cualquier cosa que pudiera aliviar el dolor de esta pérdida repentina e incomprensible. En lo más profundo de su dolor, Tim se aferró a un frágil hilo de esperanza. Aunque la lógica y la razón le decían que este era el final, una parte de él se negaba a aceptarlo. En su corazón, se aferraba a la creencia de que tal vez, solo tal vez, este no fuera el capítulo final de la historia de su madre. Esperaba un milagro, aunque sabía que las probabilidades estaban en su contra. A medida que las horas se arrastraban hacia la noche, la familia comenzó lentamente a prepararse para salir del hospital. El cuerpo de Velma, ahora frío y sin vida, seguía conectado a unas cuantas máquinas que estaban en proceso de ser apagadas y retiradas. La abrumadora sensación de finitud en la habitación era casi insoportable.
La dura realidad de la muerte se estaba instalando, y el peso de decir adiós era una carga que nadie podría haber previsto. Sin embargo, en medio de su duelo, mientras estaban juntos, unidos en su dolor y amor, nadie podría haber previsto el milagro que estaba a punto de desarrollarse. Mientras luchaban con el dolor de su pérdida, algo extraordinario, algo más allá de su imaginación más salvaje, estaba tomando forma silenciosamente. Era un milagro que desafiaría todo lo que sabían sobre los límites de la medicina y la ciencia. Era la segunda oportunidad por la que habían rezado, pero aún no lo tenían claro. Por ahora, no se dieron cuenta del milagroso giro de los acontecimientos que pronto transformaría su dolor en asombro. El hospital había adoptado el ritmo tranquilo y silencioso del turno de noche, y los pasillos estaban silenciosos y en silencio. Fuera de la habitación de Velma, el tiempo avanzaba, pero en el interior, la atmósfera estaba cargada de la tristeza de su familia, que había pasado 17 horas afrontando la devastadora realidad de su muerte. Su dolor, crudo e implacable, se había expresado en oraciones entre lágrimas, recuerdos susurrados y un silencio lleno de desesperación. Las máquinas que una vez habían luchado por mantener viva a Velma ahora estaban en silencio, con los cables y los tubos desconectados. Las luces de su habitación emitían un brillo tenue, un duro recordatorio del delicado equilibrio entre la vida y la muerte. Según todos los estándares médicos, Velma se había ido. Con el corazón apesadumbrado, la familia comenzó a salir de la habitación. Cada paso que daban para alejarse de su cama se sentía como una traición. Tim, su hijo, apenas podía decidirse a irse. Su corazón estaba destrozado y se quedó allí, incapaz de alejarse del lugar donde su madre había pasado sus últimos momentos. Había pasado gran parte del día rezando por un milagro, pidiendo una señal de que, de alguna manera, contra todo pronóstico, su madre no se había ido realmente. Pero a medida que pasaban las horas, incluso la fe inquebrantable de Tim comenzó a flaquear bajo el peso de la realidad. Sin embargo, a pesar de su abrumador dolor, se negó a dejarla por completo. Se sentó en silencio en una silla junto a su cama, sin apartar la mirada de su figura inmóvil, suplicando en silencio cualquier señal que demostrara que la mujer que había sido todo para él no se había ido para siempre. Entonces, algo sucedió, algo que cambiaría para siempre el curso de esta tragedia. Al principio, apenas se notó, un pequeño, casi imperceptible tic en la mano de Velma. Tim, cansado y exhausto por el desgaste emocional del día, lo desestimó al principio, pensando que tal vez era un truco de su mente, un simple reflejo post-mortem. Pero entonces, volvió a suceder, esta vez, el movimiento fue más claro, más deliberado. Se le cortó la respiración mientras se inclinaba más cerca, con el corazón acelerado con una mezcla de esperanza e incredulidad. «Mamá», susurró suavemente, con la voz temblorosa por la emoción. El cuerpo de Velma permaneció inmóvil. No hubo respuesta. La esperanza de Tim comenzó a desvanecerse, pero no podía apartarse. Continuó observando, con la mente acelerada. Luego, momentos después, una enfermera entró en la habitación, preparándose para finalizar los arreglos para que el cuerpo de Velma fuera transportado a la morgue. Mientras se acercaba a la cama para revisar las máquinas, algo le llamó la atención. Notó un pulso inusual, casi imperceptible en el monitor. Se quedó paralizada, sin estar segura de lo que estaba viendo. ¿Había habido un error? ¿Se trataba de un mal funcionamiento? Con manos temblorosas, revisó 2 veces el equipo, solo para descubrir que no era un error. Allí, una vez más, había una pequeña pero inconfundible señal de vida, un pulso, débil pero innegablemente real. La enfermera permaneció allí en silencio, atónita, incapaz de comprender lo que estaba presenciando. ¿Cómo podía ser esto posible? Velma había sido declarada clínicamente muerta. Sin embargo, allí, en el monitor, había evidencia innegable de vida. En ese momento, todo cambió. Lo que parecía el capítulo final de la historia de Velma era, de hecho,
solo el comienzo de un milagroso regreso a la vida que desafiaría todas las expectativas y dejaría a todos en la habitación sin aliento de asombro. El pulso de Velma era débil, irregular y débil, pero inconfundiblemente presente. La quietud de la habitación fue interrumpida por la llamada urgente de ayuda de la enfermera. Los médicos y las enfermeras entraron corriendo, sus expresiones eran una mezcla de confusión, incredulidad y preocupación inmediata. Este era un momento que nunca podrían haber predicho. Velma, una vez fría y sin vida durante horas, ahora mostraba los signos más débiles de vida. Uno de los médicos, pensando que esto tenía que ser una casualidad, revisó de inmediato si había actividad cerebral. Estaba seguro de que no habría ninguna. Después de todo, Velma había sido declarada muerta durante 17 horas. Pero cuando llegaron los resultados, desafiaron toda lógica y conocimiento médico, señales eléctricas débiles aparecían en el monitor. No era nada menos que un milagro. Tim, que había estado observando en silencio este giro inesperado de los acontecimientos, sintió que su corazón se aceleraba. ¿Está viva? Su voz, temblorosa y llena de esperanza, era apenas audible. El médico vaciló, todavía procesando los datos. Estamos viendo algo. Es débil, pero está ahí. Tenemos que actuar rápido. Sin perder el ritmo, el equipo médico entró en acción. Le administraron oxígeno y comenzaron a controlar sus signos vitales, con movimientos rápidos pero medidos. Lo que estaban presenciando parecía más una escena de un drama médico que algo basado en la realidad. Durante los siguientes minutos, el tiempo pareció extenderse. El cuerpo de Velma, que había estado insensible y sin vida durante tanto tiempo, comenzó a mostrar signos de reanimación. Su piel, que alguna vez estuvo pálida y fría, comenzó a adquirir un calor leve, y su pecho subía y bajaba muy levemente. Era como si la vida volviera lentamente a su cuerpo, respiración a respiración. Lo surrealista de la situación fue abrumador para todos los presentes. La noticia de la asombrosa reanimación de Velma se extendió rápidamente por todo el hospital. Pronto, su habitación se llenó de profesionales médicos que habían sido llamados para presenciar el milagro, junto con familiares que habían mantenido la esperanza, incluso mientras lamentaban su pérdida. Tim estaba allí, al lado de su madre, sosteniéndole la mano con una mezcla de miedo, incredulidad y esperanza. «Mamá, ¿me oyes?», preguntó, con la voz quebrada por la emoción. Aunque los ojos de Velma permanecían cerrados y su rostro no mostraba signos de reconocimiento, el mero hecho de que estuviera viva era incomprensible. Los médicos seguían trabajando incansablemente para estabilizar su estado, pero no encontraban una explicación. Velma llevaba horas clínicamente muerta, no tenía actividad cerebral, pulso ni señales de vida. Según los conocimientos médicos, la falta de oxígeno durante un periodo tan prolongado debería haber causado un daño cerebral irreversible. Sin embargo, contra toda expectativa, seguía habiendo una leve actividad cerebral. Era como si su cuerpo hubiera quedado suspendido en el tiempo, atrapado entre la vida y la muerte, esperando el momento adecuado para volver. En las siguientes horas, el estado de Velma mejoró gradualmente. Su pulso se fortaleció y su respiración se volvió más regular. Por la mañana, sus signos vitales eran lo suficientemente fuertes como para que el equipo médico comenzara a retirar parte del equipo de soporte vital. Esta recuperación milagrosa, que desafió todas las expectativas médicas, fue nada menos que extraordinaria. El cambio del dolor al asombro fue palpable. La familia de Velma, que había estado abrumada por la tristeza apenas unas horas antes, ahora estaba abrumada por la gratitud y el asombro. Apenas podían creer lo que estaban viendo. Esto era un milagro. Un médico, que había estado practicando la medicina durante décadas, tomó a Tim a un lado con una mirada de asombrada reverencia. «He visto muchas cosas en mi vida», dijo, su voz apenas por encima de un susurro, «pero nunca había visto nada como esto. No hay explicación médica para lo que acaba de suceder. Esto es un milagro».
A medida que Velma seguía recuperando fuerzas, las preguntas comenzaron a surgir. ¿Qué había sucedido realmente durante esas 17 horas? ¿Realmente se había ido, su alma había abandonado su cuerpo y regresado? ¿O había habido algún otro factor desconocido en juego, algo que desafiaba la ciencia y la lógica? Estas preguntas quedaron en el aire, sin respuesta, pero profundamente sentidas por todos los que habían presenciado este extraordinario evento. Sin importar las respuestas, una cosa estaba clara: Velma estaba viva. Su resurrección había destrozado los límites entre la vida y la muerte, obligando a todos a reconsiderar todo lo que creían saber sobre el cuerpo humano y el espíritu. Fue un momento que ninguno de los presentes olvidaría jamás, un testimonio de los misterios inexplicables de la existencia y la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Y, sin embargo, la parte más asombrosa de la historia de Velma todavía estaba por llegar. Las palabras de Velma quedaron en el aire, cargadas con el peso de algo mucho más allá del alcance de su familia o del personal médico en la habitación. Todos habían presenciado la resurrección milagrosa, pero lo que ella decía ahora era algo que nadie podría haber anticipado, algo que desafiaba no solo el conocimiento médico, sino la comprensión misma de la vida y la muerte. Yo no estaba aquí, había dicho, con su voz suave pero inconfundiblemente clara. La forma en que hablaba, como si estuviera contando un recuerdo de hace mucho tiempo, era inquietante. Era como si hubiera estado en un lugar más allá de este mundo, un lugar que la dejó en paz y la cambió profundamente. Tim, siempre el hijo devoto, luchaba por reconciliar las palabras que salían de los labios de su madre con la mujer que había conocido durante tanto tiempo. Ella estaba aquí, sí, viva antes que él, pero la persona que estaba escuchando ahora se sentía diferente, como si hubiera vislumbrado algo que alteró su percepción para siempre. ¿Qué quieres decir, mamá? ¿Dónde estabas?, preguntó, con la voz quebrada mientras trataba de entender. Velma respiró profundamente, como si buscara la manera correcta de explicar algo más allá de las palabras. Me había ido, repitió en voz baja. Dejé mi cuerpo. Podía ver todo, los médicos, las máquinas, a ti rezando a mi lado. Pero no tenía dolor. No tenía miedo. Era libre. La habitación quedó en silencio mientras Velma continuaba describiendo su experiencia, y el personal médico intercambió miradas de incredulidad. Nunca se habían encontrado con algo así. Según todo lo que sabían, el cuerpo de Velma llevaba 17 horas muerto. La actividad cerebral había cesado y su pulso se había detenido. No debería haber habido ningún recuerdo de esos momentos, nada más allá de la sombra de la muerte. Y, sin embargo, allí estaba ella, contando acontecimientos que nunca podría haber visto desde la posición de su cuerpo sin vida. Pero Velma no había terminado. Sus siguientes palabras dejarían a todos en la habitación sin palabras. Vi una luz, continuó, con la voz temblorosa ligeramente, pero con la certeza de alguien que había experimentado algo profundo. Era brillante, pero no dura. Era cálida y acogedora. Me sentí como en casa, como si finalmente estuviera donde se suponía que debía estar. Sus palabras eran tan vívidas, tan detalladas, que era como si hubiera viajado a algún lugar mucho más allá del mundo físico. Habló de la luz, de cómo parecía llamarla, invitarla a entrar, ofrecerle paz y consuelo. No había miedo en su voz, solo la sensación de que lo que fuera que había encontrado era más hermoso que cualquier cosa en la tierra. No quería irme, admitió Velma en voz baja, como si el simple recuerdo le trajera una sensación de calma. Pero me dijeron que tenía que volver. No sé por qué, pero sabía que tenía que volver contigo. Tim apenas podía procesar lo que estaba escuchando. Esto no era solo un milagro de la vida, era una revelación que parecía trascender toda comprensión del mundo físico y el más allá. Velma, con su actitud tranquila, ahora parecía alguien que había tocado algo más grande, algo eterno. Los médicos permanecieron allí de pie, incapaces de explicar lo que estaban oyendo. ¿Cómo podía una persona cuyo cerebro había dejado de funcionar durante tanto tiempo relatar los acontecimientos con tanta claridad?
¿Cómo podía describir una luz, una sensación, de forma tan vívida cuando, médicamente hablando, su mente había estado completamente inactiva? La experiencia de Velma, fuera lo que fuese, seguiría siendo un misterio. Pero una cosa era innegable, estaba viva y había regresado con un mensaje que no solo desafiaba la ciencia, sino que cambiaba profundamente a todos los que lo oían. La familia, aunque todavía estaba en estado de shock, no podía ignorar la profunda paz que irradiaba Velma. Era como si le hubieran concedido una segunda oportunidad, no solo de vivir, sino de comprender algo más grande que ella misma. Cuando sus palabras se asentaron en la habitación, los miembros de la familia se encontraron conteniendo la respiración. Ya fuera que el viaje de Velma hubiera sido espiritual o simplemente un suceso misterioso e inexplicable, el impacto que tuvo en ellos fue inconmensurable. Y en los días siguientes, lucharían por darle sentido a todo aquello, a la luz, al mensaje de Velma y al milagro que habían presenciado. Pero por ahora, simplemente estaban agradecidos de tenerla de vuelta, y para Velma, su experiencia le había dado una nueva perspectiva de la vida. El mundo, sentía, ya no era solo un lugar de sufrimiento y dificultades. Era un lugar lleno de maravillas y luz, algo que había visto con sus propios ojos. Las palabras de Velma, ahora compartidas con el mundo, se habían extendido como una ola de sanación y esperanza. Su mensaje trascendió las paredes del hospital, llegando mucho más allá de los confines de su sala de recuperación. Para ella, el regreso a la vida no fue simplemente un regalo inesperado, fue una vocación. Se sintió obligada a compartir la sabiduría que había obtenido de su extraordinaria experiencia, para ayudar a otros a comprender las grandes verdades que había tocado durante su tiempo fuera de este mundo. A medida que pasaban los días, los visitantes de su habitación aumentaron, todos buscando a la mujer que había desafiado a la muerte. Familiares, amigos e incluso desconocidos, todos atraídos por la historia del milagroso resurgimiento de Velma, acudieron a escucharla hablar sobre el amor, el perdón y la interconexión de toda la vida. Su presencia serena y tranquila proporcionó un bálsamo curativo para quienes luchaban contra el dolor, la pérdida o la incertidumbre. Para muchos, su mensaje se convirtió en un salvavidas, guiándolos a través de sus propias batallas con el dolor y la duda. Una tarde, una mujer mayor, con los ojos enrojecidos por las lágrimas recientes, se sentó junto a la cama de Velma. Había perdido a su hijo solo unos meses antes y el dolor la había consumido. Mientras escuchaba las palabras de Velma sobre el poder abrumador del amor, el rostro de la mujer se suavizó. Preguntó, ¿de verdad crees que todos estamos conectados? ¿Que las personas que perdemos todavía están con nosotros, de alguna manera? Velma asintió, con voz firme y tranquilizadora. Sé que lo están, respondió. Lo sentí conmigo, esperándome. No se habían ido. Solo estaban en otro lugar. Todavía te aman. Todavía te ven. Y quieren que vivas tu vida sabiendo que el amor no termina con la muerte. La anciana agarró la mano de Velma, con lágrimas de alivio corriendo por su rostro. Su carga parecía más liviana, aunque fuera por un momento, como si las palabras de Velma la hubieran ayudado a superar la brecha entre el dolor y la curación. Otros visitantes vinieron por diferentes razones. Algunos vinieron por curiosidad, escépticos pero intrigados por el milagro que se había desarrollado. Esperaban una historia sobre ciencia, tal vez alguna explicación racional para lo que había sucedido. Pero en cambio, se encontraron con algo más allá de la lógica, algo más allá de su comprensión, una mujer que había regresado de entre los muertos no con respuestas, sino con un mensaje de amor y fe. Los profesionales médicos también estaban cautivados. Uno por uno, los médicos y enfermeras que habían presenciado la resurrección de Velma fueron a su habitación y le hicieron preguntas sobre su experiencia. Estaban capacitados en el lenguaje de la ciencia, el lenguaje de los hechos y las mediciones, pero la experiencia que estaban viviendo ahora no encajaba perfectamente en ningún libro de texto de medicina. Un médico que había estado particularmente involucrado en su atención sacudió la cabeza con asombro después de escucharla hablar. No sé cómo llamar a esto, dijo.
Está más allá de la ciencia. Pero nunca he visto a alguien regresar con tanta claridad, tanta sabiduría. No es algo que pueda explicar con el conocimiento que tengo. Y eso es inquietante, pero también, de alguna manera, hermoso. La historia de Velma no se quedó solo en los confines del hospital. Apareció en los titulares y pronto el mundo estaba hablando de ella. Los medios de comunicación informaron sobre su regreso milagroso y su mensaje se extendió como un reguero de pólvora. Personas de todos los ámbitos de la vida, de diferentes orígenes religiosos y sistemas de creencias, encontraron algo universal en sus palabras. Vieron en su experiencia un rayo de esperanza, un recordatorio de que hay más en la vida de lo que se ve a simple vista, un recordatorio de que el amor es el hilo que nos conecta a todos. A pesar de la creciente ola de atención, Velma se mantuvo humilde. No se veía a sí misma como una profeta o una figura milagrosa. En cambio, ella creía que su experiencia era simplemente un atisbo de algo más grande que ella misma, una verdad superior que tenía la tarea de compartir. Me dieron esta segunda oportunidad por una razón, decía a menudo. No sé toda la historia, pero sé esto, el amor lo es todo. Es la base de todo lo que hacemos. Es lo que nos ayudará a superar los momentos más difíciles y es lo que nos traerá paz al final. Su mensaje resonó profundamente en quienes habían perdido a seres queridos. Encontraron consuelo en la idea de que la muerte no era un final, sino una transición. Frente a la tragedia, la historia de Velma ofreció una nueva perspectiva, una que les permitió ver la belleza de los momentos fugaces de la vida y la importancia de nutrir las relaciones que apreciaban. A medida que pasaban las semanas, Velma continuó su recuperación, haciéndose más fuerte cada día. Pero su misión recién había comenzado. No era simplemente una mujer que había regresado del borde de la muerte, se había convertido en un símbolo de esperanza y resiliencia. Sus palabras, su mensaje y su fe inquebrantable en el poder del amor seguirían inspirando a todos los que los escucharan. Tim, su hijo, estuvo a su lado durante todo el proceso, apoyándola mientras ella contaba su historia. Aunque había estado abrumado por el dolor unos días antes, ahora se sentía invadido por un profundo sentimiento de gratitud. El regreso de su madre no solo le había devuelto la vida a ella, sino que había transformado la suya. Ya no veía la vida de la misma manera. La veía como un regalo precioso, un regalo que había que apreciar y vivir con intención. El milagroso regreso de Velma a la vida lo había cambiado todo. Había desafiado la ciencia y las expectativas, y había dejado a todos los que lo presenciaron con una profunda y persistente sensación de asombro. Pero lo más importante es que les había dejado un mensaje sobre el poder perdurable del amor y el vínculo inquebrantable que nos conecta a todos, tanto en la vida como más allá de ella. A medida que Velma seguía sanando, su presencia se convirtió en un faro de esperanza y sanación para quienes la rodeaban. Su propia transformación fue nada menos que milagrosa, pero fue su determinación inquebrantable de compartir su experiencia lo que realmente resonó en los demás. Cada día, a medida que se hacía más fuerte, su propósito parecía más claro, ser una fuente de luz en un mundo que a veces podía parecer oscuro. Su familia también sintió el impacto de su reanimación. Lo que una vez había sido un momento de dolor e incertidumbre se había convertido en un momento de renovación. Tim, que había estado a su lado en cada momento de su recuperación, notó un cambio sutil en su madre. Su fe se había profundizado y sus palabras, antes suaves y amables, ahora tenían el peso de alguien que realmente había tocado lo divino. «Mamá, has cambiado», le dijo una noche, después de escucharla compartir otra historia profunda sobre su experiencia. «Ahora eres diferente. Es como si fueras, más tú misma que nunca». Velma sonrió suavemente, con los ojos llenos de tranquila sabiduría. «No sé si se trata de ser más yo misma», respondió. «Pero siento que me han dado la oportunidad de vivir más plenamente, de vivir con un propósito, de amar sin reservas y de perdonar sin dudar». Sus palabras eran un recordatorio diario para su familia de que la vida, a pesar de sus pruebas, era un regalo.
Comenzaron a vivir cada día con un renovado sentido de agradecimiento, haciendo un esfuerzo por pasar tiempo de calidad juntos y expresar su amor más abiertamente. Los discursos públicos de Velma se hicieron cada vez más populares. Personas de todos los ámbitos de la vida, aquellos que sufrían pérdidas, aquellos que buscaban respuestas y aquellos que buscaban esperanza, acudían en masa a escuchar su historia. Su mensaje de amor, fe y perdón resonó profundamente en su audiencia. Era como si su experiencia hubiera desbloqueado algo en ella, algo que le permitía conectarse con las personas de una manera que pocos otros podían. Sus palabras son como un bálsamo para el alma, comentó un oyente. Cuando habla, es como si el peso del mundo se levantara por un rato. Nos da la esperanza de que tal vez haya más en esta vida de lo que vemos. A medida que viajaba de un evento a otro, la influencia de Velma crecía. La invitaban a hablar en conferencias nacionales, donde personas de todo el mundo acudían a escuchar su testimonio. Su voz, aunque suave, tenía un poder que conmovía corazones y mentes por igual. Se estaba convirtiendo en algo más que una simple sobreviviente, se estaba convirtiendo en un símbolo de resiliencia y amor, un testimonio viviente de la idea de que la vida continúa incluso después de la muerte, de maneras que la ciencia aún no podía explicar. Entre bastidores, Velma siguió colaborando con los investigadores. Sus escáneres cerebrales, que habían desconcertado a los médicos al principio de su recuperación, se convirtieron en una parte clave de los estudios sobre experiencias cercanas a la muerte. Aunque nunca afirmó tener todas las respuestas, su voluntad de ayudar a los científicos a comprender mejor su experiencia abrió nuevas puertas de exploración hacia los misterios de la conciencia. Pero para Velma no se trataba solo de investigación. Se trataba de marcar una diferencia en las vidas de quienes estaban sufriendo. Comenzó una fundación dedicada a ayudar a las personas que enfrentan enfermedades terminales, ofreciendo apoyo emocional y espiritual. Se convirtió en un consuelo para las familias, ofreciendo no solo su historia personal sino también la esperanza de que el amor trasciende la muerte. Sus visitas a los pacientes, en particular a los que estaban en cuidados paliativos, se convirtieron en una especie de leyenda. La gente hablaba de cómo ella entraba a sus habitaciones con una tranquila confianza, y su sola presencia traía paz a quienes se acercaban al final de sus vidas. Muchos pacientes, después de hablar con Velma, dijeron haber sentido una sensación de calma que no habían experimentado antes. Era como si, al compartir su experiencia, Velma les estuviera ofreciendo un atisbo de la paz que les esperaba más allá de esta vida. Tiene una aura tranquilizadora, dijo un capellán del hospital que había trabajado junto a ella. Es como si hubiera estado en un lugar donde todo tiene sentido. Y cuando habla con los pacientes, ellos también lo sienten. Es casi como si les estuviera dando permiso para dejarse llevar, para seguir adelante con paz en sus corazones. Su impacto fue profundo y, con el tiempo, quedó claro que la supervivencia de Velma y el mensaje que trajo consigo estaban lejos de ser comunes. Había desafiado las probabilidades médicas, pero lo más importante es que había traído consigo una sensación de claridad espiritual que inspiró a todos los que la conocieron. Para Velma, esto fue solo el comienzo. Su vida, que alguna vez estuvo definida por los ritmos ordinarios de la vida cotidiana, había tomado una nueva dirección, una dirección que ahora estaba dedicada a difundir el mensaje de amor, perdón y fe. A medida que continuaba su recuperación, nunca dejó de compartir su historia. Ya sea hablando en una iglesia, visitando a un paciente o sentada con un amigo, Velma llevaba consigo la paz que había encontrado más allá del velo, ofreciéndola libremente a cualquiera que la necesitara. Se me dio esta oportunidad, decía a menudo, para recordarnos a todos lo que realmente importa, el amor, la conexión y la fuerza que tenemos dentro de nosotros para marcar una diferencia en este mundo. El viaje de Velma Thomas no se trató solo de una segunda oportunidad en la vida, se trató de una segunda oportunidad para todos los que se cruzaron en su camino, una oportunidad de vivir con más amor, más compasión y una comprensión más profunda del hermoso y misterioso regalo de la vida misma. La historia de Velma, que en un principio solo se contaba a unos pocos familiares cercanos y al personal médico, se convirtió en un fenómeno mundial que llegó a millones de personas en todo el mundo.
Su viaje desde el borde de la muerte hasta una vida renovada, llena de propósito y claridad, resonó profundamente en personas de todos los orígenes. Su humildad ante una atención tan abrumadora no hizo más que amplificar el poder de su mensaje, que el amor, la compasión y la fe son las verdaderas piedras angulares de una vida con sentido. Su libro, Una segunda oportunidad para vivir, se convirtió en un éxito de ventas y su influencia se extendió mucho más allá de sus páginas. Personas de diversos orígenes, buscadores espirituales, familias en duelo y personas que se enfrentan a luchas personales, encontraron consuelo y orientación en las palabras de Velma. Muchos describieron cómo la lectura de su relato les había abierto el corazón y la mente, lo que les había permitido sanar heridas que habían arrastrado durante años. Tim, que había sido el apoyo constante de Velma durante su terrible experiencia, observó con asombro cómo las palabras de su madre llegaron a tantas personas. El vínculo que compartían se había fortalecido desde su reavivamiento, y él se involucró más en ayudarla a difundir el mensaje. Sus viajes para dar conferencias y eventos se convirtieron en una misión compartida, una asociación que subrayó el poder de la familia y el amor. Ella me enseñó a ver la vida de una manera completamente nueva, reflexionó Tim. Pensé que ya estaba viviendo mi vida con un propósito, pero ahora veo que hay mucho más por lo que estar agradecido. Cada momento es un regalo. A medida que pasaban los años, la influencia de Velma solo se profundizó. Su capacidad para inspirar a otros no tenía paralelo. Las personas que se habían sentido perdidas por el dolor o la ira encontraron una sensación de paz a través de su mensaje, y muchas se sintieron impulsadas a reconciliarse con miembros de la familia de los que alguna vez se habían distanciado. Las personas que habían luchado con su fe recuperaron su espiritualidad y vieron su supervivencia como una señal de las conexiones más profundas que unen a toda la humanidad. Las propias reflexiones de Velma continuaron apoyándola en el torbellino de atención. Encontró consuelo en la quietud de la naturaleza, y a menudo se retiraba a su lugar favorito junto al lago para centrarse. Estos momentos de soledad le permitieron reconectarse con la sensación de paz que había experimentado durante su viaje cercano a la muerte, una paz que sentía que era un regalo para compartir con el mundo. No tengo todas las respuestas, decía Velma a menudo, pero sé esto, estamos aquí por una razón, y si vivimos con amor y amabilidad, estamos cumpliendo ese propósito. Su legado se consolidó no solo a través de sus apariciones públicas y el libro superventas, sino también en las innumerables vidas que tocó a nivel personal. Continuó visitando hospitales, consolando a los enfermos terminales y brindando apoyo emocional a quienes experimentaban pérdidas. Su don de llevar paz a los demás se convirtió en parte integral de su misión, al igual que su poderosa historia. Cuando se le preguntó sobre la verdadera recompensa de su experiencia, Velma simplemente sonrió. Si mi historia puede ayudar a una sola persona a encontrar la paz, entonces todo habrá valido la pena. A través de sus palabras, sus acciones y la forma en que vivió su vida, Velma Thomas demostró el extraordinario poder del amor, la resiliencia y la fe. Su viaje, que desafió el concepto mismo de vida y muerte, recordó a todos los que lo atravesaron la interconexión de todas las cosas. El mensaje de Velma, arraigado en la creencia de que la vida es un regalo que hay que apreciar, seguiría inspirando a las generaciones futuras, ofreciendo esperanza, sanación y una comprensión profunda de la belleza que existe en cada momento.